Nuestra siguiente conferencia es de suma importancia para la concientización del cuidado que debe de tener cada mujer. En el mes de octubre celebramos a nivel mundial la concientización del cáncer de mama, por lo cual las organizaciones de este gran foro decidieron incluir una conferencia respecto a este importantísimo tema, la cual sería brindada por el doctor Óscar Vidal Gutiérrez, quien es el jefe del Servicio de Oncología del Centro Universitario contra el Cáncer de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero por compromisos laborales no les será posible acompañarlos, por lo cual el doctor Vidal envía una disculpa a la audiencia y en su representación le damos la bienvenida al doctor Omar Alejandro Sayas Villanueva, quien colabora con el doctor Vidal en el Centro Universitario contra el Cáncer. El doctor Omar Alejandro Sayas Villanueva es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una especialidad en medicina interna en el Hospital Cristos Muguerza, alta especialidad de Monterrey, y una especialidad en oncología médica en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, cuenta con un diploma internacional en biología molecular a la oncología aplicada a la oncología clínica por parte del Hospital Central Universitario de Lieja, Bélgica. Está certificado por el Consejo Mexicano de Oncología AC, es profesor del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es jefe de la Clínica de Prevención y Detección Temprana en Cáncer del Servicio de Oncología, es investigador clínico en innovaciones terapéuticas en inmunoterapia, medicina de precisión y anticuerpos monoclonales. Es consultor médico para la industria farmacéutica y pertenece a diferentes sociedades internacionales de la medicina oncológica. Gracias. Gracias por acompañarnos, doctor. Lo escuchamos. Hola a todos, los saluda Omar Sayas. Edgar, muchas gracias, muchísimas gracias a toda la audiencia por acompañarnos el día de hoy. Es un tema de alto impacto, de alto interés, no solamente para la parte médica, sino para la sociedad en general. Son problemáticas que no se limitan a nuestra región, sino que ciertamente confieren un impacto para cada uno de nosotros en el resto del mundo y por supuesto que nuestra población no es la excepción y vale mucho la pena tocar algunas generalidades y las perspectivas que tenemos nosotros como médicos, pero también cómo las vivimos nosotros como personas, como padres de familia, como hijos, como hermanos, de tal manera que al final del día, pues bueno, son recomendaciones de salud no solamente transmitidas, digamos, desde un enfoque científico, sino realmente desde un enfoque bastante humano. Y bueno, de antemano, una disculpa por parte del doctor Oscar Vidal, quien le fue imposible acudir el día de hoy. Sin embargo, pues, tomamos con mucho gusto la invitación de poder participar aquí en FOMUF 2021. Muy bien, podemos avanzar la siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué platicar hoy del tema de oncología, el impacto de cáncer en el mundo? Pues bueno, vamos a iniciar con algunos datos epidemiológicos generales. No los quiero aburrir con tanta numerología, sin embargo, es importante poner en contexto este padecimiento de cómo ha venido transitando en las últimas décadas. Ciertamente ha venido migrando no solo dentro del top 5, por así decirlo, de causas de muerte, sino que ya en una buena cantidad de países en el mundo se ha convertido entre la primera y segunda causa de muerte. En este año se publicaron los datos del GloboCan, que realmente es el documento, digamos, más serio que se publica cada 2 años en el mundo por parte de la Organización Mundial de la Salud, en donde se documentan datos de 183 países en el mundo y vemos que en alrededor de 112 de ellos se ha mantenido como la principal o la segunda causa de muerte, y destacar que en por lo menos 23 países más se encuentra entre la tercera y cuarta causa. Entonces estamos hablando como prácticamente es un padecimiento que viene escalando por encima de algunas otras enfermedades crónico-degenerativas como es la diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, y de igual forma en algunos de los países se ha convertido por encima de las enfermedades cardíacas en la principal causa de muerte en las regiones. De tal manera que, bueno,
Esto influye ciertamente como una de las principales barreras, es una barrera clave, decimos, en donde se ve afectada el incremento de la expectativa de vida de nuestra población. La siguiente. Este es un mapa global, solamente para llevarnos, digamos, una impresión visual en azul fuerte, como son los principales países en donde es la primer causa de muerte. En azul claro se encuentra también ubicado nuestro país como la segunda causa de muerte. Esto ciertamente es algo preocupante y relevante. Y bueno, en el resto de los países en tono naranja y rojo se convierte entre la tercera, cuarta y entre la quinta y novena causa de muerte en el mundo. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son algunas de las explicaciones que han dado pie a esta migración? Pues bueno, algunas de las explicaciones generales que estamos convencidos que tienen un fundamento serio para provocar esto, forma parte con el envejecimiento de la población. Sin embargo, también es cierto que la humanidad está creciendo de una manera constante década tras década, entonces es otra de las razones por las cuales el número de casos de cáncer viene en aumento, así como una distribución bastante, digamos, homogénea, desgraciadamente, en los factores de riesgo en el mundo. Y bueno, esta es una manera, a veces creemos un tanto reduccionista, por así decirlo, de ver la problemática de cáncer. Conforme avancemos la plática, veremos que son múltiples variables las que se vienen entrelazando para poder explicar este incremento epidemiológico, no solamente en la incidencia, sino también en la mortalidad. En nuestra región, aquí podemos ver alrededor de 245,000 casos, incluyendo Centroamérica. Es un número bastante alto que se publicó en el 2018. Obviamente, este porcentaje se ha venido también incrementando en los últimos 2 años. No es algo que nos deje tranquilos y definitivamente es una de las razones para poder platicar el día de hoy de qué medidas de prevención o de qué manera podemos reducir los riesgos de esta enfermedad. ¿Qué es algo que sabemos y que estimamos? Pues bueno, que el crecimiento no va a ser homogéneo en todos los países, sino que realmente los países con un nivel socioeconómico medio o intermedio es donde va a haber la mayor cantidad de casos, como en nuestro país. La siguiente. Bueno, aquí una tabla con un listado relativamente largo de diferentes tipos de cánceres que se pueden presentar cuando hablamos de enfermedades malignas. No estamos hablando de una sola enfermedad, estamos hablando de una diversidad de subtipos. En este listado pueden ver cómo es un padecimiento también heterogéneo y en las cajas en azul vemos cuáles son algunos de los padecimientos en donde existen programas de screening, también denominados programas de tamizaje o de detección temprana de cáncer. No son la mayoría, como pueden ver, tan solo en 4 de ellos tenemos programas de screening bastante sólidos en donde se ha documentado que el enrolarse en uno de estos programas disminuye el riesgo de fallecer a causa de uno de estos padecimientos. Existen algunos otros programas descritos como para cáncer de estómago, cáncer de ovario, cáncer de hígado. Sin embargo, ya se requieren algunas peculiaridades muy individuales para ser sugeridos, ¿ok? No es un tipo de programa que se sugiere para la población general. Los programas que se recomiendan para la población general, generalmente a partir de los 40, 50 años, estamos hablando de programas para la mujer en cáncer de mama, en cáncer de cervix, cáncer de pulmón. También se requieren algunas características individuales para que el médico recomiende ir a uno de estos programas de tamizaje. No es para toda la población. Y el cáncer colorectal también es un programa bastante sólido de detección temprana. Entonces, si vemos el listado en general, decimos malas noticias, tan solo 4 programas de tamizaje existen en cáncer. Sin embargo, esto representa alrededor del 40% de todas las neoplasias. Entonces, realmente, agarrando solamente estos 4, estamos agarrando casi la inmensa mayoría de los padecimientos. La siguiente, por favor. Habitualmente se presentan pues las personas a nuestra consulta y nos preguntan cuál es mi riesgo de desarrollar cáncer.
Y la verdad es que no todas las personas se estratifica el mismo tipo de riesgo. A veces decimos, es el mismo riesgo en comparación de la población general. Sin embargo, hay algunas personas que tienen algunas cualidades que tienen un riesgo ligeramente elevado y hay algunas otras que tienen peculiaridades familiares que las conlleva a un riesgo muy alto, ¿ok? La intención de hacer una evaluación médica es poder hacer una estratificación de riesgo y poder brindar un asesoramiento individualizado, ¿ok? Hay algunos casos donde no se requiere iniciar propiamente un programa de screening como los mencionados y priorizamos el enfoque de un programa, digamos, de salud o de bienestar. Todo esto con qué enfoque, pues bueno, de hacer una prevención pura, de una prevención primaria o en algunos otros casos lo que le llamamos una detección temprana de cáncer. Para esta charla me voy a enfocar en algunas de las diapositivas en el tema de cáncer de mama, que dicho sea de paso, pues bueno, es la enfermedad que mayor incidencia y mayor mortalidad provoca en la mujer y es importante transmitir algunos datos enfocados a este padecimiento. La siguiente, por favor. Nuevamente, hablar de cáncer de mama no es hablar de una misma enfermedad. Como pueden ver en este gráfico, por lo menos 4 colores distintos, en morado, azul claro, rojo y amarillo, estamos hablando de 4 tipos diferentes de cáncer de mama. En negro, algo que en este estudio quedó como no clasificado. O sea, realmente las personas que se involucraron en este estudio no se pudo clasificar si estaban en alguno de estos 4 grupos diferentes. ¿Por qué es importante transmitir la información de 4 grupos diferentes? Porque realmente cada uno de estos grupos conlleva un tipo de tratamiento con medicamentos distintos, ¿ok? Entonces, es importante saberlo así porque es frecuente que nuestros pacientes nos pregunten por qué a algún familiar o alguna amistad le recomendaron estas pastillas, no me lo están recomendando a mí, porque a esta persona le recomendaron un medicamento por un año y no me lo están recomendando a mí, pues bueno, porque ciertamente son padecimientos diferentes que se pueden presentar entre persona y persona. Ahora, no solamente existe una variabilidad de la enfermedad en sí, sino que del lado izquierdo, como pueden ver, son también diferentes regiones en el mundo y pueden ver que la proporción de estos subtipos también cambia, ¿ok? Entonces, el comportamiento de estos subtipos es diferente entre región y región. La siguiente, por favor. Muy bien, este es un estudio que se realizó en nuestro país. Es un estudio grande, bastante robusto, que intenta identificar un subtipo que se le denomina triple negativo. En la diapositiva previa de los 4 subtipos que les mencionaba, hay uno que es el que más prevalece, que denominamos luminal o también decimos de una manera general que depende del estímulo hormonal. No todos los cánceres de mama dependen del estímulo hormonal, generalmente es el 65-70%. Hay un segundo gen que se llama HER, H-E-R, y ese gen puede tener una sobreexpresión, un crecimiento acelerado celular que conlleva a un tipo de cáncer de mama. Sin embargo, cuando no está relacionado ni con los receptores hormonales de estrógeno, de progesterona, ni tampoco con el gen HER, entonces decimos que es un subtipo llamado triple negativo. Ese subtipo triple negativo es diferente en nuestra región, pues bueno, este estudio intenta abordar esa inquietud y realmente lo que encontramos es que en nuestro país se presentaba una media edad de 50 años, cuando en el mundo la media edad es alrededor de 62 años. Entonces estamos viendo que existe una migración etaria, incluso una década antes en comparación del mundo. No solamente existe una diferencia en edad, sino también una diferencia en frecuencias. Como vemos en nuestro país, este subtipo se llega a ver representado hasta en un 25% de los casos y en el mundo se presenta en alrededor del 15%. La siguiente, por favor. De tal manera que, bueno, estos cambios epidemiológicos que se presentan en nuestra región, pues también implican llevar algunas modificaciones adaptadas a nuestra población. Si vemos los lineamientos internacionales, en muchos de ellos se recomendará iniciar un programa de detección temprana para cáncer de mama a partir de los 50 años. En algunos países hay cierto debate de si empezar alrededor de los 45 años y en nuestro país estamos iniciando a partir de los 40 años.
la pregunta de por qué iniciamos una década antes, de alguna forma es contestada por el estudio previo, en donde la media de edad para cáncer de mama en nuestra región se presenta 10 años antes. Este tipo de padecimientos no se desarrolla de la noche a la mañana, tampoco se desarrolla al paso de un mes o 2 meses. Tenemos un tiempo adecuado en el cual podemos integrar estos programas de screening anuales y es ahí que se recomienda que la mamografía se realice de forma anual. Existe un área gris entre los 40 y 50 años en donde se puede recomendar incluso cada 2 años, porque realmente la incidencia es menor en esta década en comparación de los 50 años para arriba, y un consenso en el mundo es que entre los 40 y 50 años se puede realizar cada 2 años. Para nuestro país, la normativa, digamos, regulatoria está adaptada a que se siga recomendando de forma anual. Ahora, ¿qué hacer antes de los 40 años? Hay muchas pacientes que acuden antes de los 40 años y nos dicen, doctor, yo no quiero esperarme tanto tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Necesito empezarme a hacer una mamografía desde los 30 años. Para la mayoría de las pacientes no es necesario iniciar un programa de tamizaje de esas características antes de los 40 años, pero es cierto que si recomendamos una evaluación clínica o una exploración física por un médico especializado a partir de los 25 años. Nuevamente, hay un área gris que puede iniciar desde los 20, 25 años con estas exploraciones médicas. Indistinto a la evaluación médica anual, ¿qué se recomienda a partir de los 18 años? Pues bueno, transmitirle a la población, transmitirle a las mujeres a partir de los 18 años el tema de concientización y autoexploración. Existe un gran debate científico en el cual dicen, no hay grandes estudios que documenten que concientizar y autoexplorar de forma mensual o cada 2 meses en mujeres a partir de los 18 años disminuya la mortalidad por cáncer de mama. Sin embargo, lo que sí se ha demostrado es que el brindar esta concientización permite que ante una alteración los tiempos de acudir con el médico para una evaluación son más cortos, ¿ok? De ahí la relevancia de estar el día de hoy platicando, pues bueno, en parte de concientización y de educación para la mejor toma de decisiones. ¿Qué es lo que se está haciendo al día de hoy? Pues bueno, ya empezamos a modificar un poco la narrativa incluso antes de los 18 años. Existen algunos grupos bastante razonables y también muy responsables en la manera de transmitir la información, de cómo empezar a hablar incluso con la población infantil, cómo ir transmitiendo la información de cómo enfrentar algunos padecimientos que pueden suceder en el transcurso de la vida. La realidad es que en la vida tenemos periodos de salud y tenemos periodos de enfermedad. El hecho de enfermarnos no necesariamente es que algo hicimos mal, forma también parte de la vida. Y bueno, a pesar de que yo siempre lo que digo es, a pesar de que desde niños les digamos que el cáncer puede ser un padecimiento que se presente de una manera natural en nuestra vida, pues bueno, ciertamente es un tema que conlleva muchos tabús, muchos mitos, muchos miedos. Entonces, indistintamente de que ese proceso de concientización empiece en etapas tempranas, es cierto que es un padecimiento que puede conllevar muchos temores, ansiedad, y pues realmente como médicos, digamos, somos muy sensibles al momento de abordar este tema. La siguiente, por favor. En nuestro centro nos hemos dado a la tarea de analizar algunas alteraciones genéticas en la mujer joven. Claro que sí, fue un reto complejo porque realmente se requieren de algunas tecnologías sofisticadas que se llaman secuenciación de nueva generación. Es intentar analizar, digamos, todas las letras pequeñitas de un gen bastante grande en mujeres con algunas características familiares de cáncer de mama. Incluimos alrededor de 100 personas, alrededor de otras 100 personas sanas, porque es cierto que la información en este tipo de temática de mutaciones genéticas no abunda en nuestro país. Entonces era importante también evaluar a población sin alto riesgo de cáncer. ¿Y qué fue lo que encontramos? Pues bueno, hicimos una casuística de los últimos 10 años en nuestro centro y nos topamos que el cáncer en la mujer joven abajo o igual de 40 años se presentaba alrededor de 15%. ¿Qué es lo que sucede en el resto del mundo? Predominantemente datos de Estados Unidos, que cáncer de mama
abajo de los 40 años se presentan alrededor de 5%. Entonces esto ya fue algo que despierta una preocupación en nuestra región, que se ha descrito en el resto del país por lo menos 53 variantes mutacionales diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es una enfermedad con una heterogeneidad en subtipos, que si receptores hormonales, el gen HER, el triple negativo, edades diferentes, sino que también a nivel genético existe una variabilidad de mutaciones, ¿ok? Tan solo es una variante la cual se ha replicado en varios estudios de nuestro país. El rango de presentación también es variable, desde un 20 hasta un 40%. Es una mutación que se le ha denominado mutación fundadora porque es la que ciertamente se repite con mayor frecuencia en otros estudios en nuestro país. La siguiente, por favor. Ahora, no solamente hablamos de estos genes que venían ahí en el título de BRCA1 y BRCA2, la realidad es que en variantes genéticas se ha ampliado cada vez más el listado. Hace algunos años nos limitábamos a pedir BRCA1 y BRCA2 porque era el más frecuente, representaba alrededor de un 40%, es un gen que provocó mucho revuelo desde las publicaciones de Angelina Jolie, en donde compartía esta mutación genética con un patrón familiar y bueno, se ameritaron algunas intervenciones en salud en su caso, pero la realidad es que existe una variación de diferentes genes que también pueden dar pie a un riesgo importante de cáncer de mama, de tal manera que el día de hoy tratamos de incorporar estos paneles multigenes para poder clasificar a mujeres de muy alto riesgo. Son estudios para toda la población. La verdad es que tenemos que seleccionar de una manera adecuada, no solamente tras la evaluación del oncólogo médico, sino también de un genetista clínico para ver si es necesario hacer este test genético tan amplio a la persona que tenemos enfrente. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hacer con toda esta información que les he platicado? Pues bueno, definitivamente no podemos atacarla por parte de un solo especialista. Necesitamos involucrar equipos multidisciplinarios. Es lo que estamos haciendo en nuestro Centro Universitario contra el Cáncer en el hospital. Involucramos al genetista clínico, como les mencionaba. También mencionaba que es un padecimiento que puede provocar una influencia emocional, a veces incluso cognitiva. Algunas de nuestros pacientes nos dicen, doctor, después de la primera visita fui y haz de cuenta que no me platicó nada. Lo recuerdo casi como un sueño, por así decirlo, en donde no me quedaron bien grabadas todos los datos que me transmitió y es porque ciertamente pueden estar transitando un periodo de ansiedad, de temor, que es bastante esperable que suceda y incorporamos un apoyo con este enfoque de evaluación emocional y cognitiva dentro de este proceso. La parte nutricional y de estilo de vida es totalmente clave. Una persona que no come bien no se siente bien en el transcurso del día. Una persona que no duerme bien no se siente bien en el transcurso del día. Una persona que está transitando con cualquiera de estos padecimientos y le agregamos debilidad en cada uno de estos, tampoco va a transitar bien. Entonces, el equipo multidisciplinario debe de enfocar forzosamente un asesoramiento nutricional y de estilo de vida. Algunas de las variables que pueden reducir el riesgo de desarrollo de cáncer en el transcurso de vida, promover la lactancia, algo completamente natural que hemos demostrado que influye en una reducción de riesgo de cáncer en alrededor de un 15%, con algunos rangos de 12 a 20%. ¿Ok? Estudios individualizados. No para todas las mujeres se va a recomendar, por ejemplo, mamografía anual. Hay algunas de las pacientes que tienen mutaciones genéticas en donde el mejor estudio es una resonancia magnética. ¿Ok? La resonancia magnética es un estudio complejo, un estudio costoso, un estudio que no se recomienda para toda la población. Sin embargo, sí debemos de individualizar algunos casos y recomendar mejor una resonancia magnética. Ante toda esta información, realizar alguna intervención como un procedimiento preventivo definitivamente va a ser algo útil para alguna de nuestras pacientes. La siguiente, por favor. Ahora, a manera de síntesis, es cierto que es un padecimiento de alta frecuencia, que se recomienda mantener revisiones anuales, que la diversidad, le llamamos una diversidad biológica, es amplia, no solamente en el mundo, en nuestra región también lo es. Cada caso amerita una evaluación independiente y se requieren de asesorías por equipos multidisciplinarios. La siguiente, por favor.
En nuestro país se ha publicado un consenso bastante sólido. Es un consenso que se ha venido publicando en el último par de décadas. Es un consenso que involucra prácticamente todas las instituciones de salud de nuestro país. El centro universitario, el hospital universitario participó con algunos de los profesores en las recomendaciones de este consenso. Son profesionistas con un nivel científico y de participación como líderes de opinión a nivel global. Es un documento bastante serio en sus recomendaciones. No solamente incluye las recomendaciones de tratamiento, que si va a ir a cirugía, si se requiere algún tratamiento de quimioterapia o radioterapia, sino que parte desde la problemática inicial. ¿Cuáles son los factores de riesgo que sí podemos modificar? ¿Cuáles son los factores de riesgo que debemos de transmitir educación a nuestra población? Debemos de salir de las recomendaciones solamente dentro de un consultorio y transmitirlas a la comunidad. Es eso lo que estamos haciendo realmente el día de hoy, y algunas otras de las recomendaciones son cuáles son los estándares que debe de cumplir, digamos, cada institución, de tal manera que se vuelve más homogéneo las recomendaciones. Son recomendaciones adaptadas a las recomendaciones internacionales de Estados Unidos, de Europa, pero también es cierto que comparten alguna tropicalización para nuestra región. Así como lo comenté anteriormente, en nuestro país pueden diferir no solamente las edades de presentación, sino los diferentes subtipos, etcétera, y todo eso se toma en consideración en este consenso. La siguiente, por favor. Factores modificables. Lo remarco en azul porque es una problemática global. El tema de obesidad es el principal factor modificable. Es un tema que no debe de ser abordado por cada individuo. Es un problema que debemos de abordarlo desde una manera comunitaria, social, tratar de impactar en él desde una manera más sistemática, no solamente digamos, ese buen consejo del médico de hace ejercicio de forma regular y aliméntate sanamente, sino que tenemos que tratar de participar en la resolución de este problema de una manera muchísimo más comunitaria. Es un problema que no es propio del mexicano, es un problema que tiene décadas presentándose de forma global, una problemática creciente, y que indistintamente el país que mencionemos, ninguna política de salud ha podido contener hacia una reducción en el tema de obesidad. Ciertamente habrán algunas regiones que incorporan algunas políticas en salud que parece estar frenando un poco esta pandemia. Sin embargo, es algo que no es solo del mexicano o solo de algunos subgrupos. Muchas veces se empieza a hacer estigmas del tema de obesidad que debemos de empezar a rechazar, digamos, de empezar a romper ese paradigma para poder avanzar hacia propuestas de salud que resuelvan el tema de obesidad, que ciertamente no solo es el principal factor de riesgo modificable para cáncer de mama, sino que también se ve representado en alrededor de 13, 15 subtipos de cáncer diferentes. Otro de los factores modificables, sedentarismo, consumo de alcohol, tabaquismo. Entonces, el solo hecho de alejarnos del sedentarismo, ya estamos construyendo algunos puntos a favor. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hemos visto en nuestra clínica de prevención? Pues bueno, aquí les muestro una gráfica. Poco más de 3.500 personas evaluadas. Vean cómo la proporción de sobrepeso y obesidad representa alrededor del 65%. Esta es una casuística que hemos estado viendo en los últimos años. Es algo que desgraciadamente se ha mantenido muy constante, ¿ok? Entonces, a veces tratamos de puntualizar la problemática hacia solo el individuo y decimos de una manera punitiva, muchas veces desde la parte médica o desde la parte social o familiar, en donde la obesidad es culpa de esa sola persona, y la realidad es que vivimos muchas veces en un medio ambiente que le llamamos obesogénico. O sea, la forma en la que transitamos nuestro día a día, nuestra rutina, las facilidades para ingerir comidas chatarra, comidas rápidas, nos lleva muchas veces a construir estas gráficas. Entonces, nuevamente, no es una problemática, no debemos de verla como una problemática solamente del individuo, sino de una manera muchísimo más amplia, un problema mucho más complejo que está en nuestra sociedad. La siguiente, por favor. Este
Este es un artículo muy, muy interesante que se publicó en el 2019, uno de los journals más serios en el mundo, que es The Lancet. Aborda un concepto que tampoco es nuevo, que se llama sindemia. Es un concepto que se creó desde 1990. Médicos antropólogos hablaban de cómo diferentes o por lo menos dos pandemias distintas pueden crear una sinergia que potencializa cada una de estas pandemias. Y para el tema de la nutrición, pues no es digamos, excluyente en este artículo. ¿Cómo lo aborda? Pues desde el tema de la obesidad, pero también es cierto la contraparte de desnutrición. De alguna manera podemos englobarlo como un tema de malnutrición, factores de riesgo inadecuados en el tipo de alimentación que llevamos y cómo esto puede estar incluso relacionado con algunos temas no solamente del individuo, sino de nuestro medio ambiente desde la perspectiva del cambio climático. Entonces, es un tema muchísimo más complejo, como lo he mencionado previamente, no solamente puntualizar qué decisión tomaste el día de hoy para desayunar, sino cómo toda la cadena, digamos, de aportar la alimentación en nuestra región influye con esta problemática. La siguiente. En esta diapositiva lo pongo de manera general, voy a ir avanzando cada uno de estos recuadros, pero el punto a llevarse en esta diapositiva es que ciertamente no es un problema tan solo del individuo. Como pueden ver en el primer recuadro, arriba hacia la izquierda, en el recuadro A, desde una perspectiva global, pueden ver cómo diferentes sistemas van influyendo unos con el otro, hablando del bienestar en salud de la persona, hablando de prosperidad económica, hablando de un estado, digamos, de bienestar ecológico, cómo cada uno de ellos va afectándose el uno con el otro y cómo puede terminar aterrizando ahora sí propiamente en el individuo. La siguiente, por favor. Perdón, ¿te puedes quedar en la previa? Aquí hablamos de diferentes niveles, diferentes sistemas que se pueden ver relacionados no solamente con microsistemas y mesosistemas, sino también a nivel macro y cómo la parte de la gobernabilidad, por así decirlo, en cada región puede influir también en los sistemas naturales de nuestro país. La siguiente, por favor. Son esto lo que denominamos, pues bueno, tanto micro, meso y macrosistemas y cómo cada uno de estos provoca una influencia en el medio ambiente. Todo esto lleva ciertas determinantes sociales y cómo todo esto impacta en el sistema de nuestra humanidad. La siguiente, por favor. Ahora, ¿a qué nos referimos con cada uno de estos micro, macro y todo esto? Pues bueno, estamos hablando en el primer nivel, por así decirlo, de familias, estamos hablando de comunidades, círculos sociales, a nivel un poco más amplio, los hospitales, las escuelas, espacios de trabajo, espacios públicos también. Sin embargo, todos estos, digamos, se ven inmersos en un tema mucho más amplio, como lo mencionaba, todas estas cadenas de aporte de la alimentación con la cual nos nutrimos diariamente, también la manera en la que cómo nos transportamos, muchas veces promovemos salirnos del sedentarismo, pero la forma en la que está construida nuestra ciudad, el diseño urbano no facilita el mantenernos activos, la forma en la que estamos haciendo el uso de nuestra tierra imposibilita tener espacios o estos sistemas naturales para salir y hacer ejercicio de una manera natural diariamente. Entonces, todo esto también se puede englobar en algunas políticas de salud. Todo esto tiene que ver con algunas normativas o muchas veces lo enfocamos hacia los policy makers, pero también nosotros votamos, digamos, en esas tomas de decisiones. La siguiente, por favor. Y cada una de estas, pues bueno, como vemos aquí, hace un loop de interconexión entre cada una de estas. Nosotros tomamos algunas decisiones en la parte empresarial, digamos, en la que trabajamos. Tomamos algunas decisiones cuando vamos y compramos un producto versus otro. Pues sí, pero también es cierto que nos ponen a la mano ese producto versus el otro. Entonces, es algo muchísimo más complejo. A lo que voy es
no debemos nuevamente de puntualizar el tema de obesidad solamente como la culpa del individuo. Debemos de empezarnos a mover de ese paradigma de culpar o de ser punitivo, que dicho sea de paso, son paradigmas que también han impactado en otros temas emocionales desde edades muy jóvenes, en donde a veces ya para la etapa adulta, en nuestra clínica, cuando estamos hablando de salir y hacer ejercicio, nos dicen, no hago ejercicio porque tengo cierto grado de fobia social, no me siento cómodo estando en un gimnasio porque siento las miradas de todo mundo, siento ansiedad de hacerlo mal. Entonces nos damos cuenta que se viene construyendo una problemática desde muchos años atrás, una problemática de cómo la demanda social en donde se crean estos estigmas ante algunos factores de riesgo en salud imposibilita llevarlos a ese estado de bienestar. Entonces, nuevamente es un tema muchísimo más complejo de resolver, pero es cierto que la obesidad sigue siendo un factor de riesgo no solamente para cáncer, sino para muchas otras enfermedades no transmisibles crónico-degenerativas como la diabetes, hipertensión, dislipidemia y problemas del corazón. La siguiente, por favor. Muy bien, bueno, aquí descrito de otra forma, pues bueno, en un primer nivel podemos describirnos como padres, nos podemos describir como empleados, nos podemos describir como compradores, por así decirlo, o los que estamos ahí tomando la decisión de comprar un producto versus otro, pero también tenemos una responsabilidad al momento de votar y tomar decisiones y cómo todo esto influye muchas veces incluso en los ambientes naturales en donde vivimos. La siguiente. Ahora, no está de más traer a colación el tema de la pandemia COVID. Es algo con lo que hemos estado viviendo los últimos 2 años. La pandemia COVID ha impactado en el estado de salud fuera del proceso infeccioso. La verdad es que sí, nos ha llevado en este último año muchas veces a un nivel más alto de sedentarismo. La forma en la que trabajamos, en la que dejamos de movilizarnos, nos llevó a mayor sedentarismo. También es cierto que mucha gente se ha motivado a empezar a hacer actividad física dentro del hogar y está adaptando su casa de una manera distinta, de una manera más positiva hacia construir un mejor estado de salud, pero si lo vemos en global, también ciertamente nos ha llevado a mayor sedentarismo. ¿A qué otra problemática nos ha llevado? A suspender los programas de detección temprana de los que platiqué anteriormente. Esto ya está documentado para Latinoamérica, para el mundo, cómo las etapas de cáncer están migrando hacia etapas más avanzadas. Desgraciadamente, el acceso a la salud disminuyó en este tema de programas de detección y eso ciertamente va a influir en un impacto en sobrevida al paso de los años. El retraso en la atención médica al derivar toda la atención hacia el tema COVID también sucedió. Es cierto que en el último semestre hemos venido adaptando a ofrecer mejor el sistema de salud y no solamente limitarlo hacia la temática COVID, pero bueno, es algo que venimos acarreando en el último par de años. De tal manera que el concepto de sindemia, ¿podemos integrar COVID? Definitivamente sí. COVID como parte de esta sindemia en el tema de obesidad y cáncer avanzado, en mi consideración, la respuesta es sí. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? La siguiente. Pues bueno, de principio cabe recalcar que el servicio de oncología fue de los pocos departamentos que no cerró nunca el acceso a las consultas y a los tratamientos indistintamente de los picos o bajadas de la pandemia. Sin embargo, durante los primeros meses en donde no sabíamos cómo iba a suceder el comportamiento de esta pandemia, sí tuvimos que limitar el acceso presencial para los programas de detección temprana. Nos fuimos dando cuenta ante las publicaciones y lo que estaba sucediendo en nuestra región, que eso estaba influyendo en el acceso a los programas de screening o de tamizaje, de tal manera que nos adaptamos, así como lo hemos hecho todos, a brindar un acceso en línea. Algunos de los pacientes que accedían a digamos, método de brindar el servicio médico, al momento de charlar con ellos teníamos que migrar hacia algo presencial. Les decíamos, eso que me estás platicando no es un programa de prevención, estamos hablando de que aquí ya hay un padecimiento que está sucediendo en tu organismo, necesitas venir a consultorio, revisarte y poder avanzar en una atención de salud rápida.
También incluimos un programa oncológico que le denominamos programa oncológico integral en el trabajador, no solamente el enfoque desde el médico. Yo digo, muchas veces en estos programas integrales en salud, el médico viene quedando casi como un especialista que queda afuera, porque estamos hablando de nutrición, de actividad física, de bienestar, de salud del sueño, etcétera. Sin embargo, bueno, incorporamos también al médico para hablar de cómo algunos factores de riesgo deben de ser modificados y cuáles son específicamente los programas de screening para cada paciente. Realizamos este programa oncológico diseñado para 12 semanas. Fue algo bastante interesante que trajo algunos resultados que tampoco esperábamos. El 50% de nuestros trabajadores expresaron que algún familiar había padecido cáncer. Entonces nos damos cuenta que es una problemática también muy prevalente en nuestra área de trabajo. Muchos de nuestros trabajadores son debajo de 40 años, entonces es un momento en donde podemos estar influyendo desde antes de estarles recomendando programas de screening hacia programas de bienestar. Y ciertamente después de los 40 años, donde captamos algunos factores de riesgo que venían acarreando por décadas, pues bueno, decirles vamos a reinventarnos nuevamente, vamos a empezar a adaptar este estilo de vida saludable mediante nutrición, mediante actividad física, y al paso de 12 semanas en esa reevaluación vimos datos muy, muy positivos que al día de hoy no hemos terminado de analizar toda esa data que realmente nos construye información bastante amplia, y ahorita les voy a dar un dato que me gustó mucho en el tema de calidad de vida en el trabajador. Ahora, nuestra clínica también trabaja de manera multidisciplinaria con otros servicios dentro del hospital universitario, sí. ¿Para qué lo hacemos así? Pues bueno, para que el proceso desde diagnóstico a tratamiento sea bastante ágil, que no pasen meses en donde la paciente ya sabe que tiene un problema y avanzan los meses sin iniciar un tratamiento. Hemos podido optimizar este proceso desde el diagnóstico al tratamiento en menos de 14 días. La siguiente, por favor. Promover lactancia definitivamente es un tema que debemos de transmitir en nuestra población. En verde vemos como tan solo el 40% de las mujeres brinda lactancia en más de 6 meses, que realmente es el tiempo de corte, por así decirlo, para convertirse en un factor protector. Esto también es un tema muchísimo más amplio, no es solamente debes de lactar y se acabó, y si no lactaste lo hiciste mal, no, es un problema muchísimo más amplio que se requiere de asesoría por parte de especialistas durante la gestación, en el periodo temprano del nacimiento del bebé. Entonces, lo que sí debemos de ser responsables de transmitir es cómo la lactancia es un factor protector para el desarrollo de cáncer de mama, y como lo ven aquí, 12 meses de lactancia puede reducir hasta un 10 a 20% el riesgo. La siguiente, por favor. El modelo que brindamos en la clínica, ¿cómo es? Pues es un modelo bastante integral, bastante amplio. Esto nos ha funcionado para bien porque podemos abordar a una persona desde diferentes perspectivas. También es cierto que no queremos caer en un proceso abrumador de múltiples consultas, ¿ok? Tratar de hacerlo lo más ágil en un mismo día, en un mismo momento, pues bueno, es lo que consideramos que es lo más favorable para la persona. Sin embargo, a veces los tiempos de atención en el 1-1 pueden ser amplios y retrasar la atención de cada uno de estos especialistas. Ciertamente hay algunos especialistas que deben de ser involucrados, que no están dentro de nuestra clínica, que están incluidos en algunos otros de los servicios del hospital, pero lo importante a transmitir es que el tema de salud debe ser abordado desde diferentes perspectivas por diferentes personas, y aquí yo incluiría definitivamente la parte comunitaria, ¿ok? La siguiente. O sea, dejar de pensar que la salud es solamente algo del asesoramiento del médico, realmente es algo, digamos, de toda nuestra sociedad. La siguiente. Cambio, cambios de paradigma en salud. Hay un quote, por así decirlo, que se ha quedado al paso de los años. El retraso en el diagnóstico es culpa de la falta de conciencia en la población. Entonces, ese paradigma considero fuertemente que lo debemos de ir cambiando. Es cierto que tomamos un rol de responsabilidad en transmitir educación, en transmitir concientización,
pero creo que el discurso lo debemos de mover hacia algo de culpa o algo punitivo y que toda esta problemática de incidencia y mortalidad alta es problema de la falta de conciencia de esa persona con la que tenemos enfrente. La siguiente, les voy a decir por qué. En este gráfico podemos ver en morado el tiempo que tardó cada una de estas personas en acudir con un médico. Vemos una proporción breve en algunos de ellos y en verde el tiempo desde que llegó con el médico hasta que llegó al diagnóstico. Vean cómo ese tiempo de transitar entre médico y médico es el proceso más largo. Entonces, no siempre, digamos, la problemática está ubicada en si la persona acudió pronto a consultar o si acudió con X médico. Necesitamos que el médico esté bien preparado para llegar a un diagnóstico rápido. La siguiente, por favor. ¿El paradigma es parcialmente cierto? Sí, este otro estudio divide en mujeres arriba de 40 y menores de 40 años como hay un subgrupo que puede retrasar algunos días más en acudir con el médico. La siguiente, por favor. Voy a avanzar un poco más rápido para poder terminar a tiempo. Cambios de paradigma en salud. 30% de los cánceres pueden ser evitados con cambios en el estilo de vida. Eso no lo debemos de llevar casi que tatuado. Y la realidad es que este porcentaje puede incrementar hasta un 45%, ¿ok? Debemos de migrar a una salud centrada en vez de una salud centrada en clínicas, centrarlo a un estado de bienestar hacia la comunidad. Mi respuesta es que sí. Nosotros tenemos una clínica, establecemos este modelo integral, excelente, estamos para servirles en verdad, pero creo que todo este tema de salud, de bienestar, más que estarlo enfocando solo en las clínicas, debemos de estarlo enfocando hacia toda nuestra comunidad. El dato que les comentaba, el 92% de los trabajadores que participaron en el programa oncológico integral de 12 semanas concluyeron que percibieron una mejoría en calidad de vida. Cuando decimos calidad de vida, muchas veces pensamos en una persona que está enferma. Entonces, nuevamente, me parece que el paradigma de salud debe de ir cambiando. Debemos de darnos cuenta cómo algunas personas que están en ausencia de enfermedad, por así decirlo, y se involucran en estos programas de bienestar, al paso de tan solo 3 meses pueden decir, mi calidad de vida mejoró en el 90%. De tal manera que es cierto, una persona que se siente bien, que vive bien, va a desempeñarse bien en todos los ámbitos, no solamente en el laboral, sino en el familiar, etcétera, con su comunidad, por supuesto. La siguiente, ya para terminar. A manera de conclusión, pues bueno, evitar retrasos en la atención en la actual pandemia COVID, definitivamente. El impacto de la pandemia actualmente es incalculable. Disculpen aquí el error ortográfico, se estima una disminución en incidencia por un subreporte en los siguientes meses, por así decirlo, incluso años, y posterior a esto, un incremento en la mortalidad por diagnóstico en etapas más avanzadas. La detección temprana es la mejor manera de lograr tratamientos curativos. Cambios en el estilo de vida es la mejor manera de lograr bienestar y reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles tales como el cáncer y otros padecimientos crónico-degenerativos. La siguiente. Bueno, esa es mi última diapositiva. Quiero agradecerles el espacio, la atención. Les repito, mi nombre es Omar Sayas, tienen aquí mi correo. Cualquier cosa, estamos para servirles. A veces nos surgen las dudas en el momento de la charla y si posteriormente surge alguna inquietud, sepan que en nuestro hospital estamos para servirles. Muchísimas gracias, doctor. Pasaremos ahora a las preguntas de los asistentes, que en esta ocasión sí hay un par de ellas. Para quienes tienen antecedentes familiares, ¿a partir de qué edad es considerable o se debe de considerar hacerse el estudio del gen y qué hacer si es caso positivo? ¿Es necesario hacer una mastectomía? Ok, esa es una excelente pregunta. Em, Hay diferentes recomendaciones dependiendo del tipo de cáncer del que estemos hablando. Ok, por ejemplo, el cáncer de tubo digestivo, el cáncer colorectal, recomendamos que cuando existe esa mutación genética se empiece a asesorar desde 10 años antes. Si yo les comento que la detección de screening temprana para cáncer colorectal es a partir de los 50 años, sin embargo, el familiar lo presentó a los 43 años. Les vamos a recomendar que empiecen su asesoramiento
ya sea por el gastroenterólogo, el médico internista, el oncólogo, una década antes, o sea, desde los 33 años, ¿ok? Ahora, específicamente del tema de cáncer de mama, se hace una evaluación por parte del oncólogo médico, del genetista clínico. Hay que recordar que es una enfermedad muy prevalente, de tal manera que pueden haber antecedentes de cáncer en la familia y no necesariamente llevar un patrón hereditario. ¿Qué quiere decir esto? Doctor, mi abuelita falleció desgraciadamente de cáncer de mama a los 70 años. ¿Ella me lo podrá haber heredado? Pues la realidad es que está en un rango de edad en donde se puede presentar en la población general y no necesariamente compartir un patrón hereditario. Ahora, doctor, mi mamá se diagnosticó y fue a los 38 años. Ah, caray, se sale completamente de la edad habitual y entonces ahí decimos, ¿sabes qué? Tienes una peculiaridad familiar en donde recomiendo iniciar un test genético. Vamos a realizarlo, ¿ok? Entonces, contestando la primera pregunta, dependerá de cada individuo, del historial familiar, cuándo vamos a recomendar el test genético, ¿ok? Punto número dos, una vez que lo detectamos la mutación genética, ¿qué es lo que hacemos? Iniciar recomendaciones de salud. Tenemos pacientes muy jovencitas de 20 años, por ejemplo, que están iniciando sus familias. Y entonces en ese momento les decimos, vamos a iniciar algo muy natural que puedes empezar al día de hoy en tu primer embarazo, que es la lactancia. Y la lactancia disminuye el riesgo de cáncer, no solamente en la población general, sino incluso en aquellas mujeres con una mutación genética. ¿Ok? Entonces desde ahí ya empezamos a educar en temas de salud o de estilo de vida. Existen las cirugías preventivas, cirugías profilácticas, definitivamente sí. No es una cirugía igual como la cirugía cuando se padece un tipo de cáncer. Son cirugías, digamos, de menor extensión, donde no se requiere hacer una intervención quirúrgica hacia la axila, por ejemplo, ¿ok? Son cirugías programadas, cirugías que pueden ir a un proceso de reconstrucción también de manera programado, ¿ok? Y ciertamente es la modalidad que ha mostrado un impacto de menor riesgo para desarrollar cáncer y evitar el fallecimiento por esa enfermedad. Evitar tratamientos multidisciplinarios de quimioterapia, radioterapia, etcétera, ¿ok? De tal manera que de primera instancia recomendar una cirugía, claro que cuando a alguien le dices te voy a tener que operar de este tipo de cirugía, pues bueno, lo primero es una barrera. Pero cuando decimos esa cirugía preventiva nos evitará un desenlace de fallecimiento, un tratamiento complejo tan amplio que podemos evitarlo, pues bueno, ya empieza a haber algo más positivo en recomendarlo así. ¿Qué pasa para aquella mujer que decide no realizar esa cirugía? Que es muy, muy respetable. Entonces empezamos un programa individualizado, resonancia magnética anual. Ahí sí cambia la recomendación, en vez de mamografía y ecoanual, por ejemplo, vamos a mamografía. Empezamos a educar datos de alarma temprano para poder hacer una intervención temprana, ¿ok? Existen algunos medicamentos orales que influyen en el estímulo hormonal que pueden también disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de mama en estas mujeres, ¿ok? Entonces, tenemos varias modalidades, desde el estilo de vida, algunas pastillas que no son quimioterapia, hasta una intervención quirúrgica. Correcto, doctor, muchas gracias. La segunda pregunta me parece que está muy relacionada con la primera y prácticamente ha quedado contestada, pero hay que enfatizar. La audiencia dice, ¿y si pudiera saltarse la generación del gen? Es decir, que la abuela haya tenido cáncer de mama, pero la mamá no lo tenga. ¿Y qué hay de la nieta? Sí, lo que puede suceder es que, y no lo puntualicé en una de las diapositivas, pero donde venían los diferentes tipos de genes, venía una gráfica con diferentes curvas. Esas curvas quiere decir cuál es el riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿ok? Entonces, habrán ciertamente algunos hijos o hijas que no lo heredan, ¿ok? Algunos que lo heredan y que sin embargo no desarrollan la enfermedad, ¿ok? Y entonces puede suceder esa historia. Mi abuelita se diagnosticó, tiene un test genético mutado, mi mamá ha transitado toda su vida en un perfecto estado de salud y yo ahora tengo la preocupación, ¿ok? Entonces esa siguiente generación puede no desarrollar la enfermedad, ¿ok? Es un riesgo que puede variar desde un 50 hasta un 75%. No todas las personas que tengan esta mutación lo van a desarrollar, ¿ok? Y entonces pasar ese patrón de una generación que no manifiesta la enfermedad y que sin embargo sí lo hereda a la generación hacia abajo. Correcto. Pues
En nombre del World Trade Center Monterrey de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, capítulo Nuevo León, agradecemos, doctor, su participación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo y muchos saludos. Que tengan un bonito cierre de semana.